Bueno, acá como ven en este gráfico, quiero que vean el rostro, está feliz dando de lactar, ¿no? A veces una madre cuando recién da luz tiene muchos miedos, muchos temores, y más aún en el tiempo que estamos viviendo, bueno, de la pandemia que ya iba avanzando, ¿no? Ya tenemos bastante tiempo en esta época de pandemia, de coronavirus que estamos viviendo, y hay a veces un poco de desconocimiento acerca de si este virus, por ejemplo, se transmite a través de la leche materna. Entonces, en un inicio hubo bastante temor, no solo por las mamitas, sino también por los mismos profesionales, de que se podía dar de lactar desde un inicio, en qué momento o cuándo no se debería dar de lactar. Entonces, hay muchos temores. Entonces, acá viene el concepto, vemos al costado la imagen de una madre con un puño. ¿Qué significa? Que la madre, al tener las herramientas, los conocimientos de, por ejemplo, de los beneficios de la lactancia y también conocimientos basadas en evidencia científica, ¿no? Porque hay también bastante información errónea en Internet, entonces hay que saber de dónde nosotros leemos la fuente de información, es muy importante. Entonces, cuando nosotros conocemos esta información, por ejemplo, en el caso de la lactancia, en estos tiempos que estamos viviendo, vamos a saber que este es un proceso que no debe ser suspendido por el hecho de estar viviendo en tiempos de coronavirus, ¿no? Aún la evidencia científica no ha mostrado de que hay una transmisión por medio de la leche de la mamá al bebé, ¿no? Entonces, acá vemos esa madre que está feliz, está contenta, porque está dando la lactancia de una manera segura. Entonces, ella toma esta decisión de hacerlo de una forma segura en base a sus conocimientos, ¿no? Entonces, ella está empoderada y lo hace de una manera en que no está temerosa, y eso también es importante que los profesionales informemos sobre esto, sobre esta información, por ejemplo, en cuanto a la lactancia materna. ¿Ok? ¿Alguien ha levantado la mano? Vamos a ver si hay una pregunta en el chat. Vamos a ir respondiendo las preguntas durante la transmisión y hacia el final. Bueno, sí, buenos comentarios. Vamos a ir viéndolos conforme avance esta charla. Entonces, ¿creen ustedes que es importante la lactancia materna exclusiva y la continuada? ¿Cuál es la diferencia entre la exclusiva y la continuada? La exclusiva es la lactancia materna que se hace durante los primeros 6 meses, y la continuada es la que se da después junto con otro tipo de alimentación. Acá también hay un poco de tema, ¿hasta qué edad debo yo dar de lactar? ¿No? Claro, nosotros podemos leer, por ejemplo, recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que dicen 2 años, pero es importante respetar la autonomía de la madre hasta qué momento dar de lactar, porque esa es una edad promedio, ¿no? Pero también es importante la decisión de la mamá y el apego. Hay que respetar el tiempo en que la madre, hasta qué edad quiere dar de lactar a su bebé. No tiene nada de malo si es después de los 2 años. No hay ninguna contraindicación. Esa edad está determinada debido a que la leche aporta nutrientes hasta esa edad, es cierto. Después de eso no hay una contraindicación. Entonces, acá un punto o un mito que hay que erradicar es que 2 años y ya no le das de lactar. Eso es falso. ¿Ok? Entonces, es importante la lactancia para la mamá, la familia y el planeta. Y esto precisamente lo puse acá, tanto la madre, el recién nacido, la familia y el planeta, porque este año fue el año internacional de la lactancia materna. La lactancia protege al planeta. O sea, la lactancia no solo tiene beneficios para la madre, para su bebé, sino también para la familia, con respecto, por ejemplo, al tema económico, porque el usar sucedáneos de leche materna o las fórmulas tienen un costo elevado, ¿no? Que altera o afecta la economía de esa familia, ¿no? Y también el uso de esos plásticos, de las mismas biberones o de los envases donde viene esa leche, ese sucedáneo, también contamina el planeta. Entonces, es importante acá entender que la lactancia materna es favorable y tiene sus beneficios para la madre, vamos a ver en qué aspecto, para el recién nacido, pero también para la familia, o sea, la comunidad en sí, en cuanto, por ejemplo, al tema económico que les he mencionado, y al planeta, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a ver
Acá vamos a ver una imagen de, bueno, en este caso, por ejemplo, esta mamá está usando una mascarilla, ¿no? Una mascarilla por el tiempo que estamos viviendo en la pandemia. Y vamos a ver que cuando una utiliza estas fórmulas, como les he dicho, puede generar mayor deforestación y también mayor daño por el uso de las, por ejemplo, en este caso de gran cantidad de ganado que genera este efecto invernadero y contamina el planeta. Y para alimentar este ganado hay que produce lo que son las talas de árboles, y bueno, las industrias donde se produce esa leche también contamina el planeta. Entonces, acá vemos que el uso de sucedáneos y es perjudicial no solo el niño, en algunos aspectos, para la madre, en cuanto a la economía de la familia y también para el planeta. Entonces, hay que buscar, hay que ver por ese lado, estamos viendo cuáles son los beneficios de la leche, ¿no? Conociendo esto, nosotros estamos más informadas, vamos a dar esta lactancia a nuestro bebé y también podemos informar a otras madres acerca de estos beneficios, ¿no? Acá un punto importante también que quiero mencionarles es que, bien es cierto, la lactancia materna, por ejemplo, el tiempo en que una mujer da de lactar, normalmente a la Organización Mundial de la Salud y los organismos recomiendan que sean hasta los 2 años. A veces uno le quita el pecho al bebé tempranamente, a los 6 meses o al año, ¿no? Debido a que también no hay unas leyes que apoyen, por lo menos en el caso de Perú, que apoyen la continuidad de la lactancia o den un tiempo para la lactancia en el caso de las mujeres, ¿no? O no hay, por ejemplo, en algunos países sí hay lactarios o lugares donde cuando la mamá va a trabajar pueda dar de lactar. Ese es un punto. Otro punto es el inicio de la lactancia materna del COVID, y vi muchas noticias con que separaban a la mamá del bebé, y esto es una violación del derecho de la mujer. O sea, la decisión de que la mujer quiera dar una lactancia o el contacto precoz o el amamantamiento precoz, o sea, es decir, antes de las 2 horas o inmediatamente después del parto, es un derecho que puede ser incluso penado si a esa mujer no se le informa, no se le informa o no se le pide que ella tome la decisión, porque también depende de su decisión si ella tiene temor, ¿no? Para eso hay que informarle, hay que educarla antes del momento del parto. Porque el contacto precoz, el armamento precoz también tiene múltiples beneficios. Es durante este tiempo, por ejemplo, acá ven todo el proceso que pasa este bebito desde que ha nacido. Este es un parto vaginal, un parto normal. Entonces, este es colocado dentro del vientre de la madre y va a hacer todo un proceso para llegar hacia el pezón. Son 9 pasos, que es como es una actividad, es algo que desarrolla su sistema neurológico, es un proceso normal que deben pasar todos los bebés. Entonces, si nosotros separamos a este bebé de la mamá antes de que se produzca ese primer contacto con el pezón de la madre, estamos afectando con su sistema neurológico, ¿no? Entonces, porque hay estudios, el bebé trata, incluso, mira, hace actividades despiertas, se relaja, se mueve, descansa un poco, se familiariza, mira el pezón, lo succiona y luego se duerme. Es como cuando él está haciendo una meta para llegar, aunque la succión no va a ser, digamos, tan fuerte como cuando ya el bebé es más grande, pero es todo un proceso que hace que se desarrolle su cerebro. Entonces es importante no ir en contra de este proceso, que es un proceso natural, que es un proceso en donde él va a succionar por primera vez el pezón, ¿no? Y hace toda una actividad para llegar a ese pezón de la madre. Entonces, no se debería contraindicar este proceso. Claro, obviamente hay casos en que los bebitos de repente no nacen bien, nacen un poco, necesitan, digamos, de que lo aspiren, o han nacido con el líquido, nosotros le decimos meconial, que es en el caso en que el bebito ha hecho sus deposiciones dentro del vientre de la madre, o no respira bien, entonces necesita digamos, que lo atiendan. En ese caso, no, pero si está todo dentro de lo normal, el bebé puede realizar esta actividad, y es lo que se llama como contacto precoz, el contacto piel a piel y el amamantamiento precoz. Entonces, no debe ser contraindicado este proceso en estos tiempos de coronavirus que estamos viviendo, ¿ok?
Entonces, ¿por qué? También porque este amamantamiento en la primera hora va a favorecer el éxito de la lactancia, ¿no? Va a favorecer que haya un buen agarre, una mayor producción de leche de la mamá y que esta lactancia sea exclusiva y tenga mayor duración. Entonces, es importante el amamantamiento dentro de la primera hora, eso no debe ser contraindicado. También la lactancia materna tiene múltiples beneficios, tanto para la madre como para el bebé, ¿no? Por ejemplo, en el caso del bebé, les decía, la leche tiene nutrientes y también tiene anticuerpos, es como la primera vacuna para el bebé. Entonces, si nosotros algunas mamás tienen temor o porque producen poca leche, entonces prefieren darle fórmula, ¿no? Entonces, el estómago del bebé es pequeño, la producción de la mamá es suficiente para el estómago del bebé. Conforme él va creciendo, la producción de leche va aumentando. Hay varios tipos de leche. Hay una leche de inicio, que es la más amarillenta, que es el calostro, y es la que tiene incluso más anticuerpos, es decir, unas sustancias que le protegen al bebé de infecciones. Luego esta leche se va a poner más blanca y esta es la que tiene más cantidad de lípidos, porque el bebé está en proceso de crecimiento, ¿no? Y luego la producción de leche aumenta un poco más porque el bebé necesita más energía porque está creciendo más rápido. Entonces, la cantidad de leche va a ir aumentando conforme el bebé crece. Entonces, se dice que cada leche la leche de la mamá va cambiando conforme su bebé va creciendo. No es que cuando está bebito y la mamá produce poca leche, que es el calostro, el bebé no se va a llenar, ¿no? Esa cantidad es suficiente. El estómago del bebito, cuando nace, es como del tamaño, por ejemplo, de una ciruela. Entonces, la producción de leche que la mamá tiene es suficiente para él. Y también hay estudios que dicen que esta leche es beneficiosa para la madre. Por ejemplo, previene del cáncer de mama y cuando se realiza, ¿no? Las mamás que no dan de lactar tienen más riesgo de cáncer de mama, ¿no? Entonces hay beneficios en la madre, en la salud de la madre también, ¿no? Por ejemplo, las mamás que dan de lactar tienden a recuperar su peso inicial. Eso es una parte de la estética que también es beneficioso para la madre. También es importante que sepan que en el tiempo que estamos viviendo, hasta la actualidad, los estudios no evidencian de que haya un virus, que el coronavirus se transmite a través de la leche. Entonces, no hay estudios de que hay un mayor riesgo en las mujeres gestantes de contagiarse, tanto en el proceso del parto como también después del parto con la lactancia. Entonces, no hay estudios que digan o que hayan encontrado el COVID, que es el coronavirus, en sangre de cordón, ni en la leche materna, ni en el líquido amniótico aún, ¿no? Pero como sabemos, este es un proceso, los estudios están evolucionando, pero la evidencia que tenemos hacia la fecha es que no hay una evidencia de contagio de la mamá hacia el bebé. Entonces no hay el temor y tampoco hay una contraindicación de la lactancia materna en estos tiempos. Los organismos también mencionan que no se puede contraindicar el contacto temprano, es decir, si la mamá, por ejemplo, tiene coronavirus, puede dar todavía la lactancia materna, sí puede hacerlo, pero hay que tomar las medidas de bioseguridad, como por ejemplo el uso de mascarillas, lavado de manos, y que cuando termine de dar de lactar al bebé, la cunita del bebé esté a cierta distancia. No está contraindicado que la mamá no dé de lactar, ¿ok? Pero si la madre, por ejemplo, está mal, tiene dificultad respiratoria, en esos casos sí, ella no quiere dar de lactar. También hay casos en que sabe toda esta información y no quiere, entonces hay que respetar la decisión de la madre, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta la decisión de ella, ¿ok? No sé si hasta acá hay alguna pregunta o duda, voy a ver en el chat. Melissa Silva nos dice, en mis dos naturales no sucedió eso, minutos y después se lo llevan hasta que te llevan a la otra sala, hasta que te lo llevan y recién ahí le dan de lactar, ¿no? Sí, o sea, hay un proceso, una atención que se le hace al recién nacido, pero si el bebé está sano, este proceso de contacto precoz y de lactancia precoz se debería respetar, ¿no? Generalmente a veces, sobre todo en los hospitales o en los establecimientos que se conocen como hospitales amigos de la lactancia,
se va a respetar ese derecho. Y es por eso que ustedes, es importante que conozcan, porque ustedes también pueden solicitar que quieren tener a su bebé. En el caso, claro, el profesional siempre va a verificar cuál es el estado de salud del bebé. Si tiene alguna dificultad, como les dije, lo van a colocar en una incubadora, por ejemplo, ¿no? Pero si todo está bien, se tiene que respetar este proceso natural. Es importante siempre, bueno, el lavado de manos es un proceso que todos los tenemos que hacer, y en lo que es en la lactancia también, con más razón, ¿no? Lavarse las manos antes de dar de lactar al bebé, por ejemplo, eso es muy importante. Y acá, como les explicaba, la leche materna, además ustedes tienen que saber que la leche materna posición que tiene. No es lo mismo, por ejemplo, la leche de una mamá que da luz antes de término, o sea, cuando su bebito es prematuro. Incluso esa leche que produce esa mamá es la leche ideal para su bebé prematuro, porque tiene mayor cantidad de, por ejemplo, de lactoferrina, acá dice, es decir, que es una proteína, una inmunoglobulina que protege a ese bebé de algunas infecciones. Y, y también la leche del calostro, como les dije, tiene mayor cantidad de anticuerpos, porque es la leche, como el bebé ha nacido y está indefenso, es más expuesto a infecciones, entonces la mamá le va a dar, le va a pasar la inmunidad o estos agentes antiinfecciosos a su bebé a través de la leche. Es por eso que se dice que la leche materna es como una primera vacuna, sobre todo la que se usa, la que se le da dentro de lo que es las primeras horas después del parto. Y bueno, el calostro, esta leche que es un poco más amarillenta, más transparente, dura unas 3 a 4 días y luego se va a tornar más blanquecina porque tiene mayor composición de lípidos y de carbohidratos porque el bebé necesita crecer. Acá un poco del concepto, como les dije, la leche materna exclusiva es hasta los 6 meses y la continuada es aquella que se da después de los 6 meses, más o menos hasta los 2 años o posterior a ello, ¿no? ¿Por qué es importante ese tiempo, más o menos de 2 años de la lactancia? Porque en este tiempo se está desarrollando el sistema nervioso del bebé, el sistema neurológico. Entonces, la leche no solo te protege infecciones, sino también tiene que ver, actúa a nivel del cableado neuronal del bebé, de su cerebro, de sus conexiones nerviosas, aporta a su sistema, a su cableado neuronal, como les estoy diciendo, entonces mejora en esa parte, la parte del sistema nervioso. Es por eso que es importante que se cumpla, incluso algunos dicen hasta los 3 años, ¿no? También hay un concepto de los 1000 días, que son aproximadamente también 3 años, que debe darse esta lactancia materna, ¿no? Claro, hasta los 6 meses es la lactancia materna exclusiva, o sea, solo leche materna, no es necesario que le dé nada, ¿no? Después de los 6 meses ya se va a introducir otro tipo de alimentación balanceada, ¿no? Y va a ir incrementando, y la cantidad de leche que se le va a dar va a ser menor, porque ya el bebé va a comer otro tipo de alimentos, pero debe continuarse hasta los 2 años, bueno, según la Organización Mundial de la Salud, pero no, como le dije, no es una fecha que tiene que ser sí o sí, depende mucho esto de la relación de la mamá con el bebé, porque otro de los beneficios de la lactancia materna es precisamente el contacto, ¿no? La relación que se da con el hecho de la succión del pezón. Cuando el bebito succiona el pezón de la madre, se libera una sustancia que se llama oxitocina, que es también conocida como la hormona del amor, es decir, tiene que ver con la afinidad, la parte emocional, ¿no?, que hay entre esa mamá y ese bebé. Entonces, eso también lo fortalece la lactancia materna. Y hay casos en que las mujeres, después de los 2 años, tienen un poco de, digamos, como tienen todavía esta cercanía con su bebé, mamás como que todavía no inician el trabajo, les es más difícil destetar, como se le dice, ¿no?, a su bebé. Entonces hay que respetar ese proceso, tiene su proceso, hay que respetar, depende mucho de la madre. Miren acá,
También este es uno de los beneficios de por qué no se debe suspender la lactancia en los tiempos de coronavirus, porque incluso la lactancia materna va a actuar contra estas bacterias, contra bacterias y hongos, por ejemplo, la Escherichia coli, la Shigella, hay un montón de varias ahí bacterias, parásitos y virus que la leche materna tiene efecto contra ellos, entonces incluso contra la neumonía, mira, en contra de la neumonía. Entonces, el hecho de que se suspenda la lactancia materna haría más vulnerable a los niños a estas infecciones, ¿no? Ahora hay que tener también mucho cuidado, por ejemplo, con cómo preparan las tetinas, los biberones, porque eso puede ser un agente contaminante, una buena manipulación de estas tetinas, por ejemplo. Acá, miren, este gráfico es para que vean cómo va evolucionando el estómago del bebé conforme va creciendo. En el primer día, el estómago del bebé es como el tamaño de una cereza. Entonces, él necesita más o menos de 5 a 7 milímetros de leche para que esté saciado, para que esté lleno. Entonces, hay casos en que cuando el bebé nace llora, ¿no? Llora mucho y piensan que es porque no se ha llenado, ¿no? Viene la abuelita, viene y te dice, pero hay que darle fórmula, o otra persona que de repente, la vecina, ¿no? Pero esto no se da porque el bebé no se ha llenado, sino puede ser también por el cambio, ¿no? Porque el bebé ha estado dentro de tu vientre, un líquido amniótico, a una temperatura corporal de tu cuerpo, y al salir es un cambio total. Entonces va a haber un proceso en que él de repente va a llorar más, va a estar más despierto, digamos, en las noches. Es por eso que la mamá tiene una gran demanda de su tiempo en estos primeros meses cuando él nace, cuando el bebito nace, ¿no? A veces el bebé está más despierto en la noche que en el día. Entonces, la mamá tiene que afrontar, más que nada que afrontar, es que cuando el bebé descansa, ella también descansa, sea de noche. Es por eso que se dice que la lactancia materna también es una decisión de familia, ¿no? Que debe haber apoyo de otra persona en el hogar para que ella pueda cumplir esta función, que a veces es desgastante, pero que al fin y al cabo va a traer muchos beneficios para el bebé, para su crecimiento, para su nutrición. Entonces, es importante el apoyo, sí, de otra parte de la familia. De repente, si no es el esposo de otro familiar que pueda acompañar a la mujer en este proceso, porque puede ser un poco estresante. Y sí se entiende, ¿no? Porque yo también he pasado por ese proceso. A veces piensan las mujeres, si están, por ejemplo, trabajando, dicen, bueno, cuando mi bebé duerma, voy a hacer mis cosas. Y a veces eso te desgasta más, porque te pones a trabajar y el bebé se despierta y tienes que seguir despierta tú también. Entonces, yo particularmente recomendaría que cuando el bebé descanse, también descansen, ¿no? Para que puedan recuperar energías, ¿ok? Entonces, no debe haber temor porque el bebé no sacie con la leche que ustedes le dan, porque la producción que tienen es suficiente conforme el estómago del bebé va creciendo. O sea, el estómago al inicio es pequeño, y lo que produce su seno de ustedes, la glándula mamaria, es suficiente. Conforme él va creciendo, la producción de leche de ustedes va a aumentar. La producción de leche aumenta con la succión. Acá es importante también el concepto de cuando se genera la succión. En un inicio va a ser un poco incómodo, sobre todo para las mamás que son primerizas, ¿no? Cuando el bebé agarra el pezón, tiene que hacerlo de una manera que agarre la mayor cantidad del pezón, dependiendo de la boca del bebé, porque el bebé también es un ser pequeñito, ¿no? Ustedes tienen que ver que agarra la mayor cantidad del pezón, porque cuando agarra solo la punta es donde genera las lesiones en el pezón. Y ese dolor hace que a veces dejen de dar de lactar, suspendan la lactancia, ¿no? Entonces, va a ser un poco doloroso al inicio, o digamos, es una situación nueva para las que son mamás por primera vez, o para las que tienen bebé después de tiempo. Es una situación nueva, hay que entender, sí, pero también hay estudios que dicen que la succión es un proceso, digamos, placentero, porque como les dije hace un momento, generan esta hormona de oxitocina que nos conecta con nuestro bebé. Entonces, en un inicio va a ser un poco, digamos,
doloroso o de repente un poco incómodo, pero ya conforme pasa el tiempo va a haber esa conexión y ya va a ser es un proceso natural, ¿no? Que pasamos todas las mujeres y va a ir por esa succión misma del pezón, va a ir aumentando la cantidad de leche. Entonces, la cantidad de leche va aumentando, el bebé va a crecer, va a succionar con más fuerza en el aspecto no me refiero a que va a dañar, sino con más fuerza porque está más grande, y eso va a hacer que genere más leche. Entonces, conforme va pasando eso, miren, al 7º día el estómago del bebé crece, luego acá dice, al mes ya es el tamaño de un huevo, o sea, toma más o menos de 80 a 150 mililitros, ¿no? Como ven acá, aproximadamente unas 5, 8 onzas, que es de un biberón, ¿no? Estamos viendo el tamaño más o menos de cómo va creciendo el estómago del bebé. Entonces, de acuerdo también a la producción de leche que nosotros hacemos conforme el bebé va creciendo. Entonces, no hay necesidad de uso de fórmulas porque este es un proceso natural. Y ahora, esto no tiene tampoco nada que ver con el tamaño del seno de la mamá. O sea, que si tienes seno pequeño vas a tener menos leche, eso es falso. Eso se produce, como les dije, se produce en la glándula mamaria por acción de la succión y el tamaño del seno, igual el seno se va a llenar, la glándula mamaria va a producir esta leche. Puede haber casos en que haya menos producción, claro, eso también influye el estado emocional de cómo si estás muy estresada, muy preocupada, puede ser que generes menos leche también. Entonces hay que tratar de estar tranquila, positiva, y va a funcionar y la producción va a ser normal, ¿no? A ver, acá hay otra pregunta. Acá nos dice Fátima, ¿qué tan cierto es que el bebé debe tomar la leche materna cada 3 horas, y si el bebé está dormido, ¿cuándo se cumple, cada cuánto se cumplen las 3 horas? Muy buena pregunta, Fátima. Claro, también a veces nos quieren encasillar en un tiempo, ¿no? Cada 2 horas, despiertas a tu bebé cada 2 horas. Y eso no es así, ¿no? La lactancia materna debe ser a libre demanda. ¿Qué significa eso? Que debes darle de lactar cada vez que el bebé quiera. Y no es que tú le vas a dar de lactar cuando él llore. O sea, el llanto es una señal tardía de que él ya está con mucha hambre. Cuando él empieza un poco a incomodarse, a moverse un poco más, quiere decir, normalmente está un poco quieto, pero empieza a incomodarse, a mover un poco más, a emitir algunos sonidos antes de llorar. Entonces, en esos casos ya le puedes dar de lactar. No es un tiempo específico, depende de cada bebito, ¿ok? Ahora, hay casos sí específicos en el que el bebé tiene, digamos, ha nacido con una restricción de crecimiento, ha nacido pequeñitos, y en esos casos sí, como están pequeñitos, tienden a dormirse mucho. En esos casos sí les dan, o pueden tener, digamos, alguna sonda, en el caso estén hospitalizados, en este caso le dan la leche cada cierto tiempo. Pero si el bebé está bien contigo en tu casa y has nacido con un buen peso, hay que respetar el tiempo. Si, por ejemplo, se levanta a la hora, le tienes que dar, no vas a esperar las 2 horas. El llanto es una señal tardía, o sea, cuando ella se está moviendo, se está inquietando, está haciendo, digamos, algunos sonidos, como que tú sabes que está ya un poco incómodo, una de las señales es esa de que tiene hambre, ¿no? Entonces, en ese caso se le da de lactar. Dice, un bebé de 2 meses, ¿cuánto debe tomar? Como les está explicando, la lactancia es de acuerdo a los requerimientos de cada bebé, va cambiando, ¿no? Conforme va creciendo, va a succionar de repente más tiempo. Ahora, también es falso ese de que tienes que darle media hora de este lado, media hora de una mama y media hora de otra mama. No, de repente le estás dando de una mama y se duerme, se llenó. Entonces ya no la vas a despertar para darle de otra mama, ya del otro seno, ¿no? Ya se durmió, cuando se despierta le puedes dar del otro pecho. Entonces, no es que tiene que ser sí o sí así, ¿ok? ¿Qué debo hacer? No debemos que darle de lactar cada 3 horas, dice Erika. Puede ser cada 2, cada hora, dependiendo del requerimiento del bebé. A veces algunos bebés se durmieron, pero a la hora ya tienen hambre. Entonces, en ese momento tienes que darle de lactar. Ahora, como les dije, hay casos específicos, que es cuando el bebito nace pequeño, que sí, el pediatra te recomienda de que tienes que darle cada 2 horas porque ha nacido con un bajo peso. Pero si está todo dentro de lo normal, porque los bebés
Todos los bebés cuando nacen van a perder más o menos el 20% de su peso después del mes. Y es normal porque ha perdido líquido y bajan de peso al mes, pero después todos los recuperan, ¿no? Entonces, no es que va a ser siempre cada 3 horas. Si el bebé quiere pecho después de 1 hora, se le tiene que dar, ¿no? Y muchas veces, a veces es en la madrugada, ¿ok? ¿Por qué? Porque los bebés no tienen todavía un ciclo de sueño como nosotros. A veces están más despiertos en la madrugada. Es por eso que les dije que es un poco, puede ser un poco cansado y por eso es importante que ustedes descansen cuando el bebé está lactando. Cuando el bebé está descansando, perdón, usted descanse. Acá dice Nivania, mi bebé de 5 meses toma libre demanda y toma cortas porque se distrae rápido. Sí, pues hay bebitos que de repente están tomando, de ahí se duermen y después a la hora vuelven a tomar. No necesariamente tiene que pasar 2 horas. La mastitis es una infección en la glándula mamaria que se produce porque de repente ha habido una lesión, una heridita y por ahí ha entrado algún germen, ¿no? Por eso es importante, bueno, el aseo es una de las formas de evitar cualquier tipo de infecciones, cualquier tipo cuando tenemos una lesión, lavarnos bien hace que no ingresen estos gérmenes, ¿no? Entonces por ahí se infecta la glándula y también se produce cuando la leche se queda, o sea, ustedes no le dan de lactar totalmente toda la leche del bebé, de repente se quedó de un solo lado, le dieron, y, pasó otras 2 horas y le volvieron a dar de la misma mama. Entonces en una mama se quedó la leche y eso a veces produce que la mama se congestione, se pone dura, roja y hay que dar antibióticos, ¿no? Es normal, dice, que después de dar de lactar haga la popó de inmediato. Sí, porque el sistema digestivo de los bebitos son cortos, ¿no? Porque es un bebé, es pequeñito. Entonces, a veces tienden a ser también deposiciones acuosas, como agua, y es normal, ¿no? No es por una infección, y conforme va creciendo, hay veces que también no hacen un día y también es normal. ¿Ok? A ver, vamos a ver si ya. Con esto creo que ya para responder las preguntas. Miren, acá están las intervenciones. Como les decía, la leche materna es como la primera vacuna para el bebé. Estas son las intervenciones que no se pueden contraindicar a pesar de la pandemia que estamos viviendo. Por ejemplo, el pinzamiento oportuno del cordón es cuando el bebé nace y pasa algún tiempo y le pinzan el cordón, no de manera rápida, sino después de un tiempo para que pase la sangre hacia el bebé y esto evita, por ejemplo, la anemia, ¿no? El contacto piel a piel, como les dije, después de que el bebé nace, si no tiene tampoco ninguna contraindicación de salud, es importante este contacto piel a piel entre la mamá y el bebé tanto para ese contacto emocional, pero también para que el bebé realice todos esos movimientos o actividades reflejas para llegar hacia el pezón de la madre. Y eso desarrolla su sistema neurológico. Ahora, al agarrar el pezón, también en el pezón de la madre pueden ver algunas bacterias, por ejemplo, y eso hace que le dé una inmunidad al bebé. O sea, también hace que le pase, también es en ese calostro que él toma en la primera digamos en la primera hora, en el primer contacto, va a pasar unos anticuerpos o unas proteínas que le van a proteger al bebé de infecciones. Ese es el famoso amamantamiento precoz que se debe respetar. Ahora, hay casos específicos en que no se va a dar. Por ejemplo, si la mamá está pues en cuidados intensivos, incluso en casos de cesárea también se trabaja lo que es contacto piel a piel y amamantamiento precoz también, pero tiene sus contraindicaciones que son cuando la mamá está un poco delicada, está con, por ejemplo, con un respirador, etcétera. No hay que darle al bebé o darle, en todo caso le dan fórmula. El alojamiento conjunto es que la mamá esté con el bebé dentro de la primer día, por ejemplo, después que ha nacido, están dentro de la misma habitación. Y esto, en estos tiempos que estamos viviendo en los hospitales, se usa la mascarilla, obviamente, y durante el parto y después también. Hay que usar la mascarilla quirúrgica, el lavado de manos y la cuna debe estar a una distancia, ¿no? Ahora, si es COVID positivo la mamá, también todavía se debe trabajar no se puede contraindicar estos procesos, los organismos dicen que hay que respetarlos,
pero también es importante informar a la madre de que si ella está de acuerdo en esto, porque también hay que respetar la autonomía de la mujer, ¿no? Sobre esta decisión. Si ella sabe que esto no trae no trae ningún efecto negativo, obviamente la mujer va a tomar de repente la decisión de que sí, se haga el contacto piel a piel, el amamantamiento precoz, el alojamiento conjunto, ¿no? Pero hay casos en inicio de la pandemia, sobre todo, que separaban a la madre del bebé por el hecho de ser un COVID, por ejemplo, ni siquiera un COVID positivo, ni siquiera un COVID confirmado, sino sospechoso. Y esto no debe ser así, ¿no? Claro que conforme han avanzado el tiempo, ya los estudios y la información se ha ido dando de mejor manera. Entonces ya las mujeres ya conocen esto, este proceso, y ya se respeta, ¿ok? Entonces, vamos a ver si hay alguna pregunta más. ¿Cómo evita la mastitis? Dice. Bueno, como les dije, la mastitis se puede producir por una lesión o un daño, una herida en la mama por donde entra el germen, pero también puede entrar por los mismos, la glándula mamaria, el pezón tiene como unos huequitos por donde sale la leche, pero por ahí también pueden entrar los gérmenes. Cuando no hay un correcto aseo, se puede producir este ingreso de estas bacterias que infectan a la mama, y uno de los síntomas es que se pone dura, se pone roja y necesita usar antibióticos. O sea, y uno de los síntomas claros de la mastitis es la mama endurecida, roja y que tienes fiebre. Entonces, en esos casos tiene que ir a un establecimiento de salud para que le den antibióticos. El tratamiento depende mucho de qué grado de mastitis tengas, Julie, porque cuando la mastitis está muy avanzada, incluso hay que hacer un corte para extraer este material, este pus que se ha quedado adentro, ¿no? Si está muy rojo, pero si todavía es leve, se pueden dar unas pastillas, recomendar que se hagan unos masajes para sacar la leche que se ha quedado acumulada ahí. Entonces va a depender mucho de la evaluación del médico, de la obstetra, que evalúe cómo está esa mama, qué grado está, para ver el tratamiento. En la gestación antes es normal tener en la punta de los pezones como segregación de grasita sólida. Sí, incluso incluso, claro, desde el embarazo se produce ya. La leche, la mamá, el calostro lo va a segregar desde antes de que nazca el bebé, desde los 7 meses, a veces empieza a segregar calostro y se pone, como sale el calostro, se queda pegado pues en la punta del pezón, y es esa grasita que tú mencionas, Patricia. ¿Cómo preparo mis pezones para dar de amamantar o no es necesario? Acá hay, ciertas informaciones un poco, algunos dicen que sí hay que preparar y otros que dicen que no hay que preparar, Ángela. En todo caso hay que tener mucho cuidado, porque cuando ustedes preparan el pezón, como les han enseñado, no sé, acá sí se ve, acá, ¿no? Cuando preparan el pezón es agarrar la punta de la punta y hacer como movimientos en sentido antihorario, horario, ¿no? Como si estuvieran agarrando como si estuvieran, agarran la punta y giran, ¿no? Eso es lo que se llama preparación del pezón. Pero esa acción de hacerlo muy seguido puede generar que tú elimines una hormona, ¿no? Por estás estimulando el pezón, generes esa hormona que yo les decía que se llama oxitocina, y eso puede hacer que la barriga de la mamá se ponga dura. Entonces no hay que hacerlo pues muy seguido, ni tampoco si has tenido, por ejemplo, amenazas de parto prematuro, tampoco lo vas a hacer porque estás generando esa hormona. Ahora, otros estudios dicen que el bebé, cuando va a agarrar el pezón de la mamá, lo va a preparar él mismo, porque con su boca va a formar ese pezón. Entonces, el pezón de la mamá, normalmente también los pezones tienen forma, hay unos que son más planos, hay unos que son vertidos hacia adentro. En esos casos sí hay que tener cuidado, porque como están evertidos, el bebé no va a poder chapar el pezón, o sea, tomar todo el pezón, y es ahí donde va a formar las grietas. Entonces, si el pezón tiene una forma normal, la punta normal, así como cuando está erecto, ¿no? Tiene la punta normal, no hay necesidad de hacer una preparación. Pero si está un poco plano o evertido, en esos casos sí, ¿no? Hay que tratar de antes del parto, o puede ser también cuando ya nació el bebé, tratar antes de dar de lactar,
claro, siempre con las manos limpias, formar el pezón antes de lactar, pero cuando el bebé va a ir hacia el pezón con su boca, va a estimular que el pezón solo se erecte. Entonces, eso va a hacer que el pezón salga y el bebé pueda cogerlo. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado en el casos específicos, como cuando la mujer tiene alguna alteración o tiene amenaza de un parto prematuro, no debe estimular el pezón, porque puede generar contracciones. Dice, ¿es bueno pasar mantequilla de cacao al pezón en el embarazo? Bueno, la mantequilla de cacao es una sustancia oleosa, ¿no? Digamos, cuando preparan el pezón creo que se echan esa sustancia. No es necesario porque puedes agarrar el pezón incluso cuando te estás bañando, ¿no? No veo ese lady. Dice Melissa, su bebé tiene 4 días de nacido y mis pezones están agrietados y es doloroso. ¿Cómo puedo aliviarlo, no? Claro, como les dije en los primeros días, sobre todo las mamás que son primerizas, la succión del pezón puede ser dolorosa, ¿no? Un poco incómoda de repente. Entonces, esto va a ir pasando. Ahora, si tienes lesiones abiertas o con digamos, lesiones abiertas, hay que tener mucho cuidado con el tema de la mastitis en estos casos. Entonces, tienes que mantener limpia la zona y tratar de que el bebé coja todo el pezón posible, ¿no? Y puedes darle de la otra mama, mientras que recuperas en la otra de que conforme va creciendo el bebé y vas a dar de lactar, van a bajar estas lesiones. Hay que evitar que se infecten en todo caso, mantenerlos limpios esa zona. Dice, su bebé tiene 7 meses y duerme hasta las 11 de la mañana después de tomar leche de rato en rato en la madrugada. Tiene 7 meses y duerme hasta las 11 de la mañana después de tomar leche de rato en la madrugada. Sí, hay bebés que tienen un ritmo de sueño más largo, pero después en la noche es donde succionan más y es normal, ¿no? Es su proceso. Conforme van creciendo, va a ir acomodándose el tiempo a la hora como tú tienes, ¿no? O sea, va a darse cuenta cuál es el día y cuál es la noche. Ellos todavía no tienen una idea, su reloj biológico no tienen cuál es el día y cuál es la noche. Entonces a veces succiona más en la noche, es clara. Hay que tener un poco de paciencia con eso. ¿Cuándo es recomendable poner a la cuna a un bebito? ¿Se puede a las 2 semanas de nacido? Bueno, acá hay un término que se llama el colecho, ¿no? No sé si lo han escuchado, que es cuando tú compartes tu cama con el bebé y también se respeta esta decisión de algunas mamás que comparten con su bebito la cuna. Pero si tú puedes colocarlo en la cuna y has tomado esa decisión, también se respeta, ¿no? No es que una sea mejor que la otra, ¿ok? Solo que a veces es más fácil cuando estás con la cama con tu bebito, es más fácil, digamos, darle de lactar por la posición, por la distancia, ¿no? Pero bueno, lo que sí se recomienda es que la cuna esté dentro de la habitación, obviamente, ¿no? Sí, sí se puede dar, depende de la decisión tuya. Los pezones planos. Mi bebé poco a poco está formando la punta, pero se me lesionó y otras mamitas me recomendaron la lanolina y el dolor y la esterilidad van a ustedes muy bien al aplicarme este producto. Ya, la lanolina, que también como una sustancia oleosa. Sí, bueno, de todas formas, si las lesiones son muy grandes, sí se recomienda usar algún tipo de antibiótico, analgésico para evitar infecciones, ¿no? Depende mucho de cómo esté pues tu pezón, Maruquita. Si están muy grandes las heridas, tienes que ir digamos, a los tetra para que lo revise, si necesitas algún antibiótico para que no se infecte. Que él duerma mucho. Tienes, Clara Velázquez, me dijiste que tu bebito tiene 7 meses, ¿no? 7 meses. Ya. Bueno, el bebé ya está comiendo, ya tiene más de 6 meses. Ya tiene más de 6 meses. Entonces él tiene un proceso de sueño que de repente duerme más en las horas que indicas. Es por eso que de repente puede dormir 4 o 6 horas seguidas y después estar despierto durante todo el tiempo siguiente. Y eso es normal, tiene un proceso. Hay más preguntas, hay varias preguntas. No, Gloria, es que tú no vas a parar nunca, porque eso justamente que estás haciendo ahora
les permite a las mamitas empoderarse. Gloria, muchísimas gracias. Estas preguntas que nos han hecho las mamitas son diferentes a la técnica propia de lactancia materna, porque todo lo que estamos respondiendo es para poder ayudarlas a que no tengan temores. Y ese es el concepto de empoderamiento y la maternidad. Es que puedan resolver sus dudas para que puedan tomar decisiones. Me han estado escribiendo por interno y algunas preguntas también acá por el chat, en la que están relacionadas a seguir trabajando o seguir estudiando y brindar lactancia materna. Y ahí hay un tema que has mencionado que me encantó, que es ser conscientes de que debemos pedir ayuda. Y a veces ese concepto no se aborda en las sesiones y en las consultas tampoco, porque de verdad hay tantos detalles por ver en la salud física y emocional de las mamás que a veces esos detalles quedan pendientes. Pero mamitas, es necesario pedir apoyo. ¿Qué sería de las madres que nos hemos dedicado a tener empresa, a trabajar fuera de casa, si no hubiéramos tenido a la pareja o a una mamá, una suegra, una cuñada que nos dé mano, que es diferente a una persona que tú contratas para ayudarte en casa? Es totalmente diferente, que cumple indicadores, quien te apoya, pero la familia no solamente está cuidando a tu bebé, también lo quiere, también le da cariño, y eso es sumamente valioso. Creo que deberíamos dedicarnos una sesión entera a ver cómo organizamos la maternidad y el trabajo fuera de casa. Entonces, y estos aspectos son muy importantes, la lactancia materna, los horarios de la alimentación, y algo también excelente que dijiste y que responde muchas preguntas de las mamitas es respecto a las heridas en el momento de la lactancia materna. ¿Cómo puedo tener ganas de salir a trabajar? ¿Cómo puedo tener ganas de seguir estudiando si tengo el cuerpo mal? Dicen las mamitas, porque me duelen los pezones, me duele la espalda por la posición de la lactancia, el sueño del bebé no coincide con mi sueño. Cuando el bebé se duerme yo tengo que limpiar, cocinar, ordenar, y cuando ya digo terminé, el bebé se despierta. Y entonces la mamá, y se ríen, ahí las veo a las mamitas con sus cámaras encendidas que se ríen porque es cierto. Cuando dicen, ahora sí, voy a descansar, el bebito inga, inga, y definitivamente la mamá echa un robotito 24 horas al día, alerta, activa, pero el cuerpo se cansa y la mente se cansa. Y es necesario decir, basta, la supermujer existe, pero la supermujer no puede darse justamente en los primeros 6 meses de nacimiento del bebé. Es una etapa muy difícil. Puedes convertirte en supermujer cuando ya están medianitos tus hijitos, ya van creciendo, pero lactancia, limpieza de casa, cocina. Qué importante, Gloria, que menciones esto de la lactancia y con personas de casa o familia que estén apoyando. Y muchas mamitas nos escriben que están solas, que los esposos trabajan en provincia, que ellas viven muy lejos de su familia o de sus suegros y que hacen esta etapa difícil de los primeros 6 meses solas. Pues eso, pedir a alguien de la familia que se mude con ustedes. O algunas también les recomendamos, mamita, pero si estás sola toda la semana y no está tu esposo, múdate a casa de tus padres, múdate donde alguna hermana, para que puedas dormir, para que puedas descansar y poder disfrutar la maternidad. La maternidad no es para sufrirla, es para disfrutarla, pero siempre con asesoría profesional. Muchas gracias, Gloria. Vamos a dar pase, ahí están todos los datos de Gloria Muñoz. Muchísimas gracias. Vamos a dar pase a Ruth Quispe, quien ya nos está esperando, lista para empoderarnos. Muchas gracias. Gracias, Olga. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Muy buenas tardes, mamitas. El día de hoy vamos a hablar también de un tema muy interesante acerca del empoderamiento en planificación familiar, ¿ok? Así que voy a compartir mi pantallita. ¿Listo? Bueno, yo sé que cuando hablamos de planificación familiar se nos viene a la mente, ¿no? Seguro la otra me va a hablar sobre el uso de métodos anticonceptivos, ¿no? No, esta vez será algo diferente, ¿no? Porque también hablaremos sobre derechos y toma de decisiones, ¿ok? Entonces vamos a empezar.
vamos a primero dar un pequeño concepto, ¿no? Acerca de la planificación. ¿Y qué nos dice? Nos dice que es un conjunto de prácticas que van a orientar a las personas a tomar una decisión informada y voluntaria, ¿ok? Una decisión informada y voluntaria para elegir cuántos hijos deseo tener, ¿ok? ¿Cuándo? ¿A qué edad? Por ejemplo, Olga mencionaba, ¿no? ¿Qué pasa si tengo 18 años y voy a tener un bebé ahora, ¿no? Y ya mis sueños ya se truncaron, ¿no? No, para eso estamos tocando estos temas, ¿ok? Porque aquí puedes tomar una decisión, ¿no? Tengo un hijo, pero puedo esperar un tiempo, un tiempo ¿para qué? Para lograr mis objetivos, darle un espacio, ¿ok? El espacio entre un hijo, y en ese tiempo, pues, lograr todos los objetivos que yo quise, ¿ok? Entonces, eso. Luego dice, ¿cuándo y cada cuánto tiempo tener hijos? ¿Ok? Aquí voy a hacer una pausa porque yo sé que muchos han escuchado. Cuando tengo a mi primer hijo, la mayoría que nos recomiendan es, ¿no? Que al año tenga ya un niño porque es más fácil de criarlos juntos, a los más pequeños, ¿no? Y como que tenemos que tomar una decisión no personal, sino porque otras personas, terceras personas, nos dicen que tomamos una decisión, ¿ok? Entonces, no, la planificación es un derecho, ¿ok? Es un derecho de cada mujer, ¿no? De cada pareja, ¿ok? De cuántos hijos desea tener, el espacio entre ellos, ¿ok? Además, nos dice, brinda la posibilidad de elección de métodos anticonceptivos que se considere pertinentes para lograr que la planificación sea exitosa, ¿ok? Entonces, ¿qué más? Aquí, ¿qué más puedo agregarle? Que es un derecho, ¿no? Que no debe ser influenciado por terceras personas, que no puede ser influenciada por nuestra sociedad o por alguna creencia religiosa, ¿ok? Porque también yo he escuchado muchos casos, ¿no? En cuanto a creencias religiosas, donde se nos inculca, ¿no? No tomar una decisión propia, ¿no? No decidir en cuanto a cuántos hijos voy a tener, ¿ok? Así que yo quiero que te vayas el día de hoy empoderada en que es tu decisión, ¿ok? Tú decides, como dice el hashtag, yo decido cuántos hijos deseo tener. Y otro punto muy importante en cuanto a esto es que es una decisión que requiere responsabilidad, ¿ok? Y no debe tomarse a la ligera, ¿ok? Es una decisión que requiere responsabilidad, madurez también. ¿Por qué? Porque debemos tomar una decisión responsable, ya que de esto también que va a depender el futuro de nuestros hijos, ¿ok? Entonces es una decisión, debemos tomar esta decisión con responsabilidad. Vamos a continuar. El día de hoy también vamos a hablar sobre algunos mitos, ¿no? Que yo sé que hemos escuchado y que queremos erradicar el día de hoy, para que tú te vayas muy empoderada, ¿no? Las preguntas que deseen hacer normal me lo pueden hacer. Ya al final, cuando vamos a terminar, puedo yo responder algunas preguntas. Y si no, como siempre, yo lo voy a dejar en el chat mi número para que me puedan escribir y yo con mucho gusto voy a responder sus preguntas. ¿Listo? Entonces vamos a hablar el día de hoy de algunos mitos que yo sé que ustedes han escuchado. Listo. El primer mito, ¿qué nos dice? Se dice que las píldoras afectan los nervios de las mujeres y las vuelve renegonas. Yo sé que hemos escuchado esto muchas veces o hemos tenido, ¿no? A alguna conocida, amiga, vecina, hermana, ¿no? Que nos han dicho o que tal vez hemos visto, ¿no? Estos casos, ¿no? Y lo generalizamos. No, las personas que utilizan píldoras, métodos anticonceptivos, son unas personas renegonas y todo esto, ¿no? ¿Y cuál es la verdad? ¿Cuál es la realidad? No hay evidencias de estos efectos, ¿ok? No hay evidencias. ¿Listo? ¿Qué más nos dice? Nos dice, aunque estas hormonas se pueden alterar en algo nuestro estado emocional, no son determinantes los cambios en nuestro estado de ánimo, no tienen nada que ver en nuestro carácter, no tienen nada que ver en nuestro temperamento, ¿ok? No tienen nada que ver, ¿ok? Porque muchas veces asociamos a que usamos un método anticonceptivo con nuestro temperamento.
Porque yo sé que aquí todos tenemos un temperamento diferente. Algunas somos un poco más renegonas, algunos somos más alegres, otras más coléricas, ¿no? Todos son más diferentes, ¿ok? Entonces, esto no tiene nada que ver con el uso de métodos anticonceptivos. Y en cada mujer va a ser diferente, en cada cuerpo va a ser diferente. Segundo, algo que también hemos escuchado siempre, dice el inyectable produce infertilidad, ¿no? Esto también es falso, no es así, ¿no? Dice, porque está demostrado que algunas mujeres que lo usan pueden tomar un tiempo para restablecer su fecundidad, pero en la mayoría esta retorna rápidamente. Yo sé que algunas de ustedes han utilizado las ampollas de 3 meses y ya no les ha venido su menstruación y cuando han utilizado por un periodo y lo han dejado, no han vuelto a ver su menstruación por algunos meses. Entonces, ¿qué les han dicho algunas amigas? No, porque tú usas ese método, ya no vas a poder quedar embarazada, no. ¿Ok? Estos anticonceptivos como las ampollas de 3 meses que tienen esta hormona que es la progesterona, van a tener estos efectos, ¿ok? Pero vas a volver a la normalidad, vas a volver a menstruar. En algunos casos van a pasar 6 meses, como máximo hasta el año. Tal vez, si es que no acudes a un asesoramiento en planificación familiar, ya que si vas a tu obstetra, un médico, te pueden dar consejería, ¿no? Y te pueden dar algunas pastillas anticonceptivas para ayudar a regularizarte y puedas ver otra vez tu menstruación. O si estás planificando un bebé, puedas lograrlo, ¿ok? Así que, por favor, no nos dejemos llevar por estos mitos, sino busquemos una obstetra, alguien especializada, acudamos a consultores. Ahora es más fácil por videollamada, WhatsApp, Zoom, ¿ok? Vamos a continuar. ¿Qué más? Otro mito también dice las mujeres que no menstruan por los inyectables se vuelven locas porque la sangre se les sube a la cabeza. Esto lo he escuchado mucho, ¿no? Porque dice, ¿por qué ya no menstruo? Seguro que esa sangre que yo botaba, ¿no? Esa sangre ahora está en mi cabeza. Y entonces eso es lo que me da ese mal carácter, ese mal genio, que por eso no. Totalmente falso. Primero voy a explicarles, ¿ok? ¿Cuál es este efecto de las ampollas que contienen esta hormona, que es la progesterona, como las ampollas de 3 meses o como el implante? ¿Ok? ¿Cómo van a actuar o qué van a hacer en mi cuerpo? Una forma muy simple para que puedan entender es que en cada ciclo menstrual, ¿ok? En cada ciclo menstrual, en nuestro útero se va a formar como una capita, ¿ok? Una capita y esta se va a hacer como un nido. ¿Para qué? Para esperar al óvulo que se va a unir con el espermatozoide y fecunden para que puedan anidarse en este lugar. ¿Y qué pasa si no ocurre porque me estoy cuidando o lo que sea? ¿Ok? Entonces, esta capita va a caer en forma de menstruación. Esa es una de las. Entonces, ¿qué hace esta hormona? Evitar que se forme esta capita o este nido. ¿Ok? Entonces, no es que se acumule la sangre ahí o suba la cabeza para nada. Es el efecto propio de la hormona. Así que si hemos escuchado este mito, por favor, erradiquémoslo. Si tenemos amigas que también piensen que es así, expliquémosles. El día de hoy yo aprendí con los tetra esto, que eso no es cierto, que es parte. Dice, ¿qué nos dice? A ver, dice, aunque en algunas culturas la menstruación es entendida con un desfogue natural, dice, de las mujeres, se trata de un efecto inexistente. La ausencia de la menstruación está explicada porque dicen el endometrio, es un efecto propio de la hormona, de la progesterona, así que no te asustes si te colocas la ampolla de 3 meses y no ves tu menstruación, ¿ok? En algunas sí, no van a ver su menstruación, en algunas normal van a poder ver su menstruación, ¿no? Y como que te vas a asustar y vas a decir, no, pero ¿por qué? ¿Por qué menstruo todos los días? Y qué miedo, voy a dejarlo, ¿no? Y no. Esto va a pasar, así que tranquila. Por eso es que tú debes de ir con un profesional que conozca sobre este tema de planificación
familiar, tu obstetra, ginecóloga, en quien tú confíes, por favor. ¿Listo? Vamos a continuar a ver con un mito más y luego esta pregunta también dice: ¿la píldora de emergencia es abortiva? ¿Ok? Siguiente, tienes muchos nombres, ¿no? Y siempre se nos ha dicho o hemos escuchado que esta pastilla es abortiva y que no debemos usarlo y que no debemos hablarle de estos temas a los adolescentes o a alguna persona. No, ¿no? Como que es un tema muy cerrado, ¿no? Y acá está la respuesta: emergencia no es abortiva. Está científicamente comprobado que no es abortiva. Tomarte esta píldora de emergencia es como tomarte un blister de las pastillas que tú tomas normalmente, las pastillas combinadas, ¿ok? Las de 28, es como tomártelas, todas estas. ¿Y qué van a hacer? Van a espesar el moco cervical para evitar que los espermatozoides puedan ingresar, o van a impedir que ovules. Esos son sus efectos. ¿Y en qué parte nos dice que, no, que ya cuando se forma el bebé va a tratar de expulsarlo? Para nada. Eso es falso. Así que erradiquemos de nuestra mente ese mito: la píldora anticonceptiva no es abortiva. Está comprobado científicamente. ¿Ok? ¿Qué más dice? Desde que uso, justo, ¿no? La píldora, soy más agresiva, pego más a mis hijos, peleo con mi esposo por cualquier motivo. Así que yo he escuchado mucho de eso, se acercan, me dicen: obstetra, voy a dejar mi método anticonceptivo porque este es el que me está cambiando, me siento más renegona, que peleo mucho con mi esposo, pego a mis hijos. Y esto es totalmente falso, no tiene nada que ver. ¿Qué nos dice? Aunque ciertos métodos anticonceptivos en algunas mujeres pueden afectar el estado de ánimo, dice, son otros factores lo que podrían estar generando los problemas mencionados. ¿Ok? Como yo les explicaba, no tiene nada que ver el uso de métodos anticonceptivos con nuestro temperamento, con nuestra salud mental. No tiene nada que ver. ¿Ok? Esto es algo muy aparte. Si bien afecta en algo en algunas mujeres, no en todas, el estado de ánimo, no tiene por qué volvernos unas personas agresivas, o no tiene por qué ser la causa de que yo golpee a mis hijos o que pelee con mi esposo. No tiene nada que ver. Para ello debo de acudir a algún psicólogo para que pueda apoyarme en este aspecto. ¿Ok? Y no pensar que sí es cierto, que si yo uso voy a ser más agresiva. Para nada, esto es totalmente falso, ¿ok? Vamos con con otro mito que nos dice: las píldoras nos hacen menos atractivas, nos engordan y nos producen mucho acné, mucho granito. Esto es totalmente falso. Ahora vamos a ver qué nos dices. En absoluto, al contrario, muchos anticonceptivos hormonales tienen un efecto beneficioso en afecciones de la piel. Esto es totalmente cierto. Va a beneficiar en muchas mujeres la piel. En algunas sí hay casos en que van a producir acné y se le puede recomendar cambiar de método anticonceptivo. En algunas va a aumentar el apetito, ¿ok? Va a aumentar el apetito, pero para ello, ¿qué debo de hacer? Debo de contrarrestarlo teniendo una vida saludable, comiendo saludable. Ok, si tengo apetito, pues comer más frutas, más verduras, alimentos ricos en vitamina C, que yo sé que va a haber van a haber ya muchos talleres acerca de nutrición, así que participe, por favor. Así que contrarrestemos, ¿ok? Sí, pero sí va a haber algunas, ¿no? Que esto le va a aumentar el apetito, como ya les expliqué, pero debemos de contrarrestarlo. ¿Ok? Actividad física diaria mínima por 30 minutos, ¿ok? Así que este mito es totalmente falso, ¿ok? Siempre yo he escuchado, ¿no?, que le echamos toda la culpa a los métodos anticonceptivos. No, que por culpa de la ampolla, que soy gorda, mi esposo ya no me quiere. No tiene nada que ver, ¿ok? Si aumenta el apetito, pues ¿qué hago? Me alimento de forma saludable, hago ejercicios y contrarresto estos síntomas, ¿no? Para tener una vida saludable. O en lo contrario, en el caso de que nos salga acné, que son muy pocos los casos, puedo cambiar de método anticonceptivo. ¿Ok?
Vamos a continuar, a ver, con otro mito. A ver, dice, si sales gestando con el dispositivo intrauterino, este se pega en el cuerpo del bebé y le ocasiona daño. Esto es totalmente falso. ¿Qué nos dice? No hay posibilidad de que ello ocurra por la protección que ofrecen la placenta y las membranas placentarias. Exacto, el bebé no va a crecer aquí en esta imagen como vemos, no va a crecer solo, el bebé va a estar protegido por la placenta, va a estar protegido por las membranas placentarias. Si ocurriera, si tú estás usando un dispositivo intrauterino y quedas embarazada, tranquila, no te asustes. La placenta y las membranas placentarias van a proteger a mi bebé. Después de dar a luz, se va a expulsar este dispositivo. No hay ningún problema, no te asustes, no es que se va a quedar pegado en el rostro o en el cuerpo de mi bebé, para nada, esto es totalmente falso. Mi bebé no va a crecer solo ahí en el útero, voy a tener elementos de protección como la placenta. ¿Ok? Así que no te asustes. Pueden haber algunos casos de embarazo en personas que estén utilizando el DIU, ¿ok? O la T de cobre, como lo conocemos, sí puede haber, pero son muy poquitos casos, mínimos, ¿ok? Y no van a dañar a tu bebé. Aquí también podemos hacer una pequeña pausa, ¿no? Porque alguna vez me preguntaron, obstetra, estoy embarazada, no sabía y sigo utilizando mis ampollas, he estado tomando mis pastillas anticonceptivas, estoy asustada porque me han dicho que pueden hacerle daño a mi bebé, pueden producirle malformaciones. Esto es totalmente falso. Para nada. Las hormonas no van a para nada, van a alterar el desarrollo de mi bebé. Al contrario, más bien van a ayudar al desarrollo de la placenta, al crecimiento del bebé, ya que para que el bebé crezca, el cuerpo de una gestante va a aumentar la producción de hormonas. ¿Y qué son los métodos anticonceptivos? Hormonas. Entonces no va a pasar nada, no te asustes, no tengas miedo, ¿ok? Si en caso pasara esto, consulta con tu obstetra o con tu médico o me escribes a mí también, ahí te voy a dejar al final mi número para asesorarte y pierdas este miedo o sigas creyendo en este mito, ¿ok? Listo. ¿Qué más nos dice? El dispositivo intrauterino o la T de cobre se puede mover y llegar a otros órganos como el estómago, ¿no? También he escuchado, dice, no hay evidencia. El útero no establece este tipo de comunicación con los órganos mencionados. Ahí observamos en la imagen cómo está la T de cobre dentro del útero, ¿ahí pase para otros órganos? No, para nada, solo va a estar ahí, no se va a mover, para nada. En caso no ha pasado, personas que hayan, pues, ha tenido un movimiento, una caída, se haya salido, ¿ok? Para afuera, obviamente, puede pasar, sí, ya, solo eso, pero de que pase a otros órganos internos, para nada. Listo, no va a suceder esto. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Vamos a continuar. Acá, este tema también es muy interesante. ¿Qué nos dice? La ligadura de trompas produce locura con el tiempo. Sí lo he escuchado, porque yo recuerdo que cuando mi mamá decidió hacerse la ligadura de trompas, muchas personas de la familia le decían que para qué te ligaste, te vas a volver loca, vas a engordar, te vas a, te puedes enfermar y que esto y que el otro, ¿no? Todo el mundo le decía cosas cuando ella ya había tomado la decisión de ser. Ella ya había decidido cuántos hijos tener, yo tengo tantos hijos, ya no deseo más, es mi decisión, ¿ok? Si ella toma la decisión, tiene que hacerlo. Como yo digo, no tiene por qué, no tenemos por qué escuchar a otras personas, a terceras personas en la toma de mi decisión, porque son mis derechos, son parte de los derechos humanos, ¿ok? Entonces, esto es totalmente falso, no tiene nada que ver. Mi mamá ya lleva casi 60 años y no se ha vuelto loca, está súper tranquila. Bueno, si es gordita es por su hipotiroidismo y no tiene nada que ver con esto, ¿ok? Así que no te dejes llevar por estos mitos, es totalmente falso. Ligarte las trompas es una decisión de pareja o tuya, ¿no? De decir, no, yo tengo tantos hijos y solo esto deseo, es mi decisión y deseo ligarme las trompas, estás en todo tu derecho, ¿ok? Y las leyes peruanas te amparan, es tu derecho, son parte de los derechos humanos, ¿ok? Listo, ¿qué más?
el hombre vasectomizado, el hombre que se hace la vasectomía, dice, pierde la capacidad de erección. Esto también es un mito bien falso, no hay evidencia científica. Hay otros factores que pueden producir la impotencia, dicen, pero eso no tiene nada que ver, porque hay muchas personas que desconocemos, ¿no? ¿Qué es esto de la vasectomía, no? Y pensamos que es la extirpación de los testículos. Yo he escuchado cuando le preguntaba a una señora, decía, no, no tiene nada que ver, no es la extirpación de los testículos para nada. Es un procedimiento que se puede hacer por consultorio externo, ¿ok? Por un especialista, por el urólogo, ¿ok? Las parejas que ya tengan los hijos que deseen y la pareja desea, si tu pareja desea hacerse la vasectomía, apóyalo. Si él está tomando esa decisión, apóyalo. No tiene nada que ver. No va a perder la capacidad de erección porque no tiene nada que ver. Es un procedimiento sencillo, ¿ok? Es un procedimiento muy sencillo y el cual se va a basar en el corte de un conducto deferente que se encuentra por detrás de los testículos. Es un conducto el cual se va a cercionar, ¿ok? ¿Para qué? Para evitar que los espermatozoides sigan saliendo y puedas quedar embarazada. Es un procedimiento súper sencillo, le darán de descanso que unos 2 a 3 días nada más. Como le digo, es un procedimiento que se hace por consultorio. Listo, así que si tu pareja toma la decisión, apóyalo. No tiene nada que ver con la impotencia sexual, ¿ok? ¿Qué más dice? Con la vasectomía el hombre pierde el deseo sexual. Para nada, es igual que la ligadura de trompa. Muchos piensan que cuando se hacen la ligadura de trompas o la vasectomía, se pierde el apetito sexual y ya no quiere tener relación. Esto es totalmente falso, ¿ok? Son otros factores los que pueden disminuir el deseo sexual, pero no tienen nada que ver con la toma de esta decisión, o hacerse una vasectomía o hacerse una ligadura de trompas. No tiene nada que ver, ¿ok? Bien,